Bueno, vamos a tener el placer hoy de charlar un rato con uno de los periodistas que más sabe de fútbol en todo el continente, histórico de la revista El Gráfico, también participante y director de la revista de la Conmebol, donde se hicieron demasiados, digo yo, proyectos especiales en los cuales tuve el honor de participar y ahora esparciendo su sabiduría por diferentes medios del continente. Hablamos de Jorge Barraza. Jorge, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Marcelo? Bueno, para mí es un gusto, primero porque somos vecinos de Montegrande, y porque me acuerdo siempre de cuando íbamos a la pileta Ujú. eh, del Club Jornada y vos te acercaste diciéndome que querías ser periodista. Y eso, eh, bueno, siempre se te acercan chicos, ¿no? Pero bueno, vos tuviste esa cosa de que tenías la convicción muy metida, ¿no? Y Ujú. por eso llegaste. ¿Cuántos años que pasaron? A propósito de eso, y antes de empezar a charlar un poco de la actualidad, porque justo recién estaba pensando que una de las motivaciones de haber generado ese vínculo fue una nota que yo leí que me conmovió durante el Mundial 86, que vos escribiste, metiéndote casi en las entrañas de los hooligans. ¿Te acordás algo de Sí, esa historia? sí, 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 porque me tocó la sede de Monterrey y ahí jugaba Inglaterra y en ese momento, ahora ya no existe más eso, hace muchos años, porque lo erradicaron el gobierno inglés, pero en ese momento estaba muy en boga el tema de los hooligans, que eran Ujú. muy violentos y dominaban el fútbol inglés, a tal punto que el Front National o el National Front, que era como si vos dijeras los borrachos del tablón o la Sí. 12, Ujú. pero de Inglaterra, de la selección inglesa, era una, qué sé yo, no sé cómo decir, una agrupación de hinchas violentos, de hooligans, ¿no? Eh, Había viajado con la selección en un Claro. jumbo, viajó Ujú. la selección de Londres a México para el Mundial y ahí iba el National Front. Entonces estaban muy metidos, ¿no? Y habían hecho unos desmanes terribles antes del Mundial y demás. Entonces del gráfico me pidieron que hiciera una nota sobre los Julios. Bueno, empecé como cuando uno empieza una nota, a tomar elementos, a acercarme, yo qué sé. Y me ayudó mucho Herbert Lash, un chico norteamericano, pero que vivía en México y hablaba igual que nosotros, y era de la agencia UPI, que ahora creo que no existe más, la agencia UPI, United Press International. Sí, sí. Y nos habíamos hecho amigos y yo, y le digo, Herbert, ¿me acompañás? Vamos a ir a una de estas tabernas. Sinceramente, era un poco peligroso ir a una de esas tabernas porque ellos entraban y las copaban. No es que Ujú. dejaban entrar a cualquiera y ellos se metían, no. Ellos entraban en una taberna, en un pub, en un bar, y es como que lo cerraban, ¿no? Y nosotros nos metimos ahí, nos vestimos un poco así, así nomás, como para mimetizarnos, y él escuchaba y me iba cantando cosas, ¿no? Entonces, con todo eso y un poco más, y alguno que nos acercamos a algún otro hincha inglés normal, y nos contó cosas. eh, bueno, armé la nota, como siempre. Había que hacerla y hacerla, ¿viste? Sí, 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 fue uno de los mojones de esa cobertura porque todo el mundo quería saber qué pasaba ahí adentro. Pero vengámonos para aquí en el tiempo. Tenemos sobre la mesa en las últimas horas dos golpes muy poderosos. El primero fue el de Platense. ¿Qué te despertó esa casi hazaña de un equipo muy menor que hace no tanto tiempo transitaba por la tercera categoría del fútbol argentino y que de la mano de esta dupla, y también lo había hecho con Palermo hace unos años, logra esta hazaña de ganarle a Racing en la cancha de Racing, a River en la cancha de River, a San Lorenzo en la cancha de San Lorenzo y ahora en la final a Huracán? ¿Qué te despierta? No, una alegría inmensa, porque yo no soy hincha de Platense,
pero además ni siquiera soy del barrio, porque somos de la otra punta del mapa en Buenos Aires, Sí, pero tengo un cariño, viste que no hace falta que vos seas, ¿cómo se llama?, de un club para tenerle cariño. Te debe pasar, ¿no? sí, A sí, mí sí. me pasa que le tengo cariño a Chacarita, le Ajá. tengo, porque es un cuadro lindo, Chacarita. Me apena que no esté en primera, ¿no? Y que haya otro club que no tiene nada que ver con Chacarita, pero bueno. eh, eh, a Chacarita le tengo un aprecio, una cosa. Y con Platense me pasa lo mismo, y todo tiene un origen en 1971. Yo tenía 16 años, ya era un enfermo del fútbol, y lo que le pasó a Platense no le pasó nunca a ningún club de fútbol, por lo menos en la Argentina, ¿no? Eh, Resulta que Platense tenía como una ciudad deportiva en Manuela Pedraza y Kramer. Tenía Así es. su estadio que era de madera, íntegro de madera, yo fui una sola vez. Platense 1, Central 1. Ujú. Gol de Cabral para Rosario Central, aunque te parezca mentira, le hizo él el gol a Platense, ya se había ido de Platense. Sí, sí. Y, y bueno, y era una cancha linda, chica, pero hermosa, de madera, y atrás tenía dos canchas de pelota paleta, Ujú. tenía canchas abiertas. De ahí salió un campeón mundial, Armas, Ajá. Jorge Armas, un gran jugador de paleta de Platense. Y tenía velódromo, Velódromo. velódromo. Era, cuando estaba el velódromo de Platense, era el único velódromo que había en la Argentina, Claro. en Buenos Aires. Es Ujú. increíble, era de Platense. Un velódromo con madera lustrada, tenía cancha de tenis y todo. Una cosa increíble, ¿no? Pero el terreno no era de Platense, una locura. Todo eso lo hizo sobre un terreno que era alquilado. Y Claro. Platense, en una mala época como las tantas que ha vivido, no podía pagar el alquiler, nunca pagaba el alquiler. Le hicieron, ¿te imaginas que para un propietario echar a Platense de su terreno era imposible? En esa época no te Claro. desalojaban nunca. Sí. Pero bueno, pasaron años, 2 años, 3 años, 10 años, hasta que un día lo sacaron y Ujú. le apilaron los tablones, los fierros, todo se lo apilaron en la vereda y desalojaron. Desalojo. No, escuchá, le, 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 le desalojan el estadio, o sea, perdió su estadio, que no Ujú. tenía otro. Perdió el equipo completo porque por falta de pago le quedó el equipo completo libre. Ujú. Tuvieron que, me lo contó, el otro día lo hablábamos con Ricardo Troncone, que fue un gran jugador de Platense, ¿no? Y que Sí, sí, estaba en sí. ese momento. Eh, ¿Cómo se llama? Dice, nos debían 6, 7 meses de sueldo, nos dijeron, bueno, por último nos dijeron, en la semana les pagamos, no nos pagaron. En la cancha les pagamos. Se jugaba en la cancha eh, jugaban Platense y Independiente. Jugaban en la Ujú. cancha de Ferro o de San Lorenzo, no me acuerdo. En el vestuario les pagamos. Obviamente no le No pagaron, le pagamos. ¿no? Entonces los jugadores dijeron, nos vamos. Y se fueron cada uno para su casa para que vean que era en serio. Entonces se estaba jugando el partido de tercera, hicieron Ah, parar sí. el partido de tercera para que los jugadores de tercera se Ujú. presentaran en primera contra Independiente. Independiente le ganó 11-1, Claro, ¿no? claro. Sí, sí, histórico Y fue. bueno, tenía como 100 juicios en contra Platense. Renuncian el presidente y el vicepresidente. El presidente se llamaba Juan Santiago. Y, ¿cómo se llama? Platense se va a la B. Asume una mujer, la señora de Marcovecchio, que era del barrio. Era Mira. una mujer viuda con 2 hijos que, bueno, tuvo que asumir. Bueno, lo que pasó fue que se quedó sin cancha, que se fue a la B, que perdió todo el equipo, ¿no? Y le pasó todo, sin cancha y sin sede, porque la sede también estaba en Manuela Pedraza y Kramer. Entonces, le Claro. pasó todo a Platense. No sé, fue tanta la desgracia que me encariñé con Platense. Pero Platense tiene una resiliencia, tiene un poder de resurgir, que es una cosa increíble. Ujú. Platense hoy es campeón,
pero hasta hace, vos lo debés saber mucho mejor que yo, porque manejás muy bien esas cosas, las estadísticas y todo. Hasta hace 7 años estaba en primera C, o sea, no primera C, en la B Tercera Metropolitana. categoría, claro, en la B Metropolitana, en tercera categoría. Sí, Tercera. claro, claro. Entonces, Lejos de y todo. 2 veces se fue a tercera, 2 veces se Sí, fue a sí, sí, tercera. sí. Pero Sí, en el por eso es año un histórico. 76, después de todo lo que le había pasado, en el año 76, en un reclasificatorio, no me acuerdo cómo fue, vuelve Platense a primera. Y en el año Ujú, 79 inaugura su nueva cancha en Vicente López, donde le habían dado un terreno claro. nuevo. Es decir, es una vida de lucha la de Platense, ¿no? Y a los Y lo del ciento fantasma veinte del años, descenso, ¿no? Lo del eh, fantasma del descenso, que durante muchos años se salvaba casi se milagrosamente salvaba. del descenso. Sí, Es sí. increíble. Me acuerdo que había un par de veces fue un cuadrangular, el que se iba seguro, Sí, se iban tres y se salvaba uno, sí, sí, ¿no? Platense. Y uno era Chacarita, el otro era Atlante, el otro era Gimnasia Sí, exacto. y Sí, sí. Platense. Y todo el mundo dijo, bueno, Platense ya está, ya se fue. El Sí. otro que se puede ir es Atlanta. Esos eran los cálculos. Y el único que se salvaba era Platense después. Es increíble. Ah, Y bueno, increíble, todas increíble. aquellas, viste que uno las va viviendo, no como hincha, sino como observador. Y Claro. le tomé un cariño. Y ahora le hice una fuerza a Platense para que, no por Huracán, no por los otros, pero le hice fuerza porque Platense lo merecía. Aparte, 120 años de espera, pero el día que salió campeón, qué campeón. No, impresionante. ¿Cómo se explica esto de ganar? Porque vos decís, bueno, nunca es candidato. Te puede salir una vez, vas a la cancha de Racing y le ganás. Después te toca River, ya todos te dan por muerto. Bueno, le gana. Y después siguió. Es inexplicable. Yo creo que no se ha visto nunca esto. Sí, y una cosa que no se dijo, porque mira que leí mucho, pero no lo he leído, es que Platense fue superior a los cuatro que le ganó. Fue Sí, superior, no es claramente. que se colgó Claramente. del travesaño y por un contragolpe afortunado metió un No, gol y no, ganó. no, no. No. No, 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 nada que ver. Hizo pocos Por eso, goles, la gente de San pero Lorenzo, sí, hizo pocos goles, pero bueno, ¿qué le podemos pedir a Platense? no, por supuesto. Escúchame, el otro día la gente de San Lorenzo, que estuvo muy bien, reconoció que había sido superior a San Lorenzo y lo aplaudieron. Sí, 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 Fue sí. superior a River, fue superior a Racing porque vi los partidos, además, ¿no? Y Ujú. ayer fue superior a Huracán, fue superior a Sí, Huracán. sí, Y además claramente. discutíamos con un periodista muy amigo, que no vale la pena decir el nombre, pero él me dice, no, pero a mí me gusta otro tipo de fútbol, porque ese no es el fútbol, no, no puede ser todo sudor. Está bien, pero ¿qué querés? Platense agarra jugadores libres de Atlanta, de Lanús, de Defensa y Justicia, de todos De esos cuadros. Mendoza. Entonces, es muy meritorio, Claro, y los muy descartes meritorio. de los demás equipos. Taborda, Elizalde, todos descartes que no jugaban en ninguno de los grandes. Y mirá vos en qué se transforma. Bueno, acá queda demostrado un poco el poderío del juego en conjunto, ¿no? De eso se trata el fútbol para muchos. Yo soy fanático del juego de conjunto. A mí me gusta que el jugador juegue para el equipo. Por Ujú. eso tengo una vieja discusión con un gran amigo, o mi mejor amigo, que él es hincha de Cristiano Ronaldo. Yo digo, Cristiano Ronaldo es un jugador que juega para engrosar sus números personales. No Sí, juega para un club. No juega para un club. Y un jugador que está más o menos en esa onda es Mbappé. A mí me gustan los jugadores que juegan para el equipo, para salir campeón con sus equipos, que dejan todo por eso. Y vos fíjate, Platense es el símbolo de jugar en equipo, me parece, ¿no? El sí, por símbolo supuesto. de la garra, de poner corazón, porque no es solamente poner huevo, es poner corazón, que es otra cosa. Ujú. Es una connotación parecida, pero no igual. Y además vos Y una fijate cosa, que, ¿sabés qué es lo que ocurre también? Que lo noto, como pasa con las grandes construcciones de equipos, que los futbolistas juegan para no decepcionar a sus entrenadores. Pasó con el Boca de Bianchi o con el primer River de Gallardo o con, bueno, hay muchos equipos en la historia, pero vos te das cuenta que estos chicos entran a la cancha sabiendo que se van a jugar la vida por el club, por la camiseta, pero también por los entrenadores. no, y yo creo que nos van a quedar 4 o 5 nombres propios de este Platense. Yo no sé si son extraordinarios jugadores, pero son unos extraordinarios ganadores. Y me van a quedar en la memoria. Orsi y Gómez, los dos técnicos, me parecieron geniales.
Sí, me va a quedar en la memoria Nacho Vázquez, el capitán, un fenómeno. Me va a quedar este pibe que hizo el gol ayer, Mainero, muy buen jugador. Era el Mainero. mejor jugador de la cancha y tuvo la suerte de hacer el gol. Ujú. Me va a quedar ese Pico, lo que jugó Uh, ese Pico, ¿no? Que era de tremendo. Arsenal. Un Y jugador sí, tremendo. sí, Lo que puso, tremendo. eso es jugar en equipo, dejar hasta la última gota de tu. Es decir, si poder agarrar a un tipo de la camiseta para que no se te va, para que venga un compañero de atrás y se la lleve la pelota, ¿viste? Pero molestarlo. Eso me encanta a mí en el fútbol, ¿viste? Eso se llama solidaridad. Sí, sí. Y me gustó Pico, me gustó mucho también es el 4. El 4 es una cosa de loco, ese Favorito. Saborido. Sí. Muy Bueno, y bien. el 3 anuló a Mastantuono, ¿no? Que casi no El, le dejó el tocar la 3 es un pelota y fenómeno. amonestado. Ayer lo sacan porque estaba amonestado, el pibe Sí, claro, se sabe de esta San rato. Lorenzo, Ujú. Tomás Silva, muy, muy, Silva, muy sí. buen elemento. Yo no sé cómo San Lorenzo, yo creo que el 3 de San Lorenzo actual no tiene la misma solvencia que este chico. Y No, es de no, San no, Lorenzo. realmente. No, y además, después está por terminar el partido y entran dos delanteros, ¿no? Pone siempre a Llor y a Orsini. Y termina atacando. Puedo decir, es inesperado esto que pasó, verdaderamente inesperado. Primero, esa racha de ganar que yo nunca, no recuerdo en la historia. No se ha jugado mucho con este formato en la historia, pero digo, el formato mundial, ¿no? Pero no recuerdo un equipo que haya jugado tanto definiendo como visitante contra todos los grandes y le haya ganado a todos y consagrándose de una manera absolutamente inesperada. ¿Quién ponía un peso por Platense cuando empezó este mata-mata? Ah. Mirá, por donde lo quieras ver, es meritorio y creo que todo el mundo lo tendría que festejar. Así es. Bueno, otra cosa que está por suceder, ya que hablábamos recién de jugar en equipo, es el regreso de Messi a la selección después de 7 meses y también las cercanías del Mundial de Clubes. ¿Cómo, yo sé que sos un fanático de Lionel, lo defendés desde los viejos tiempos, cuando ni siquiera todavía había ganado un título con la selección y vos lo ponías allá por lo alto? ¿Cómo lo ves a Leo para jugar el próximo Mundial? ¿Cómo lo ves en esta liga que está jugando? Extraordinario. Vino todos los partidos. Yo eh, eh, puedo decir, ufanarme, pero humildemente. ¿Cómo es? Ufanarse humildemente es un poco contradictorio, pero bueno, Sí. Ah, me ufano humildemente de haber visto todos los partidos de Messi. Y alguien me puede decir, ¿todos de qué campeonato? No, todos de todos los campeonatos. ajá, Vi mira. todos. Está en un nivel de clarividencia, de lucidez futbolística notable. Obviamente no tiene la velocidad de antes, no tiene la Ujú. energía, porque Messi, pese a ser chico, cuando él iba con todo a trabar, así que se imponía, porque la energía está dentro, en el fondo está dentro. Pero bueno, ahora el día 24 cumple 38 años y eso Ujú. no es Sí. gratuito, pero está en un nivel fantástico. Yo, mira, discuto con este amigo, que es mi mejor amigo, que es peruano, y él me dice, sí, pero está en otro nivel, porque esta es una liga. Le digo, mira, el sábado vimos el mediocampo del Inter era Varela, Mitarián y Calhanoglu. Entre los tres no hacen una pierna de Messi, la derecha, la izquierda no. No hacen la pierna derecha de Messi hoy a los 38. Y jugaron la final de la Champions League en Europa, Ujú. ¿no? Claro, pero se comieron cinco, pero no importa, jugaron. ¿Y por qué no va a poder jugar Messi en Europa? Messi está jugando ahí, no porque lo arrumbaron, está jugando ahí porque lo decidió, por una decisión de vida. Y además, cuidado, ¿eh? Cuidado porque la liga norteamericana es una liga que ha cambiado completamente su fisonomía, te lo digo porque como miro todos los partidos, me Ujú. fui enterando, ¿viste? Ya no es una liga de veteranos. En todos los equipos hay uno, como máximo dos veteranos ilustres, ¿no? Pero el resto, todo pibe de 22 años. Vos fíjate los jugadores que llevan, Redondo, Diego Ujú. Gómez, el pibe de Racing Avilés, Sí. bueno, Weigan, Allende. eso, también es joven, el Chelo Weigan. Sí, claro. Todos jugadores de 22, 23, Telasco Segovia, todos jugadores así llevan. Han querido cambiar la tendencia, ¿no? Y es una liga difícil y opta
que es la empresa de estadística más Ujú. importante del mundo, la empresa inglesa, la da como la séptima liga. Pero no digamos que fuera la séptima liga, digamos que es la decimocuarta. ¿Verdad? Multipliquemos por dos. Así todo, el mundo tiene 210 ligas. Ser la decimocuarta Claro. no estaría mal. Es una liga No, que no. tiene un nivel de exigencia física importante. Y en ese nivel, Messi destaca ampliamente. Destaca. Yo creo que no se va a ver ahora en el Mundial de Clubes porque le tocó el Porto, le tocó el Al-Ahly. El Al-Ahly es un equipo de Egipto, con el cual puede Sí. competir, ¿no? Ujú. Pero el resto es el Porto y el otro equipo, bueno, ahora se me fue de la cabeza, creo que es un brasileño. Ahí la va a pasar mal el Inter Miami porque no es un gran equipo. Ahí todo es Messi, el alma mater y todo. Yo lo veo Claro. bien. eh, Hay que ver cómo está para el año que viene, porque un año, eh, a la edad de 38 años, es un Es más que montón, un ¿eh? año. Claro, sí, sí, sí. Pero igual, yo Vale por creo que 5. él está, no sé si ya totalmente decidido a jugar el sexto mundial, sería algo único. Y yo creo que tiene algo que ningún otro jugador del mundo tiene, que es una admiración absoluta de sus pares, ¿no? De sus compañeros. Él, cuando empezó en la selección, yo siempre digo lo mismo, pasaba a alguien más grande y lo tapaba. Ahora él se levanta y esto es imaginario, ¿no? Él se levanta y tapa a los demás. No, tiene. Eso que vos decís es muy cierto, es muy lindo. Lo que vos decís, porque eh, vale la pena. El otro día, Cuti Romero hizo una declaración que él sería capaz de cualquier cosa por Messi, ¿no? En la cancha, ¿no? Sí, sí. Eh, Sería capaz de recibir una patada con tal de que no le peguen a Messi, o sea, que se la peguen a él y no se la peguen a Messi. Una cosa tan linda, dijo, muy tierna. Y eso, antes decían, De Paul es un chupamedia de Messi, ¿no? Pero no es que es un chupamedia, él es un tipo que lo admira, como lo admiro yo. Yo digo, yo soy el hincha número uno de Messi del mundo, pero debe haber como 100 millones igual que yo, ¿no? Este, Claro. eh, es como me dijo, una vez me dijo mi señora, pero vos querés más a Messi que a tus hijos. No me hagas responder eso, le digo, no me hagas responder porque, eh, ¿sabés qué pasa? Eh, lo idealizás después, ¿viste? Lo idealizás porque le seguí toda la carrera. Y un poco lo que vos dijiste, yo hace 18 años decía, este es el mejor jugador del mundo, y este es uno de los mejores jugadores de la historia. No, perdedor, amargo, pecho frío. Bueno, ahí tenés al Sí, pecho sí, sí. frío. Me cuarenta y acuerdo seis títulos. perfectamente. Hemos intercambiado algunas opiniones, yo con Maradona y vos con Messi, cuando todavía no había ganado el Mundial. Así que vos imaginate, bueno, le digo a la gente, ¿no? Que se imagine cuál era tu fanatismo por él. Yo, sinceramente, nunca pensé que a los 35 años, que esa era la edad que tenía cuando ganó el Mundial, ¿no? Podía ser tan trascendente en un equipo. Y finalmente lo logró. Y por eso, lo mismo que Platense, la resiliencia, porque él tuvo que pasar más de 100 partidos en la selección para ganar un título, algo único. No hay ganadores en la historia que hayan tenido que jugar más de 100 partidos para poder ganar un título con su selección. Y, Eh, y- Parecía que se daba y por lo siguió, vencido la Copa América Centenario y después, bueno, finalmente se le dio, ¿no? y lo siguió intentando, lo siguió intentando. Aparte, querés que te diga una cosa, yo discuto siempre, me dice, el Mundial 2014, escúchame, Argentina nunca perdió por Messi. No ganaba a pesar de tener a Messi, que es distinto, ¿no? Pero aparte hay Claro. otra cosa. En el caso mío, por ejemplo, a mí, yo soy mesista, ¿no? Pero no soy antimaradonista. No, No, claro. Maradona fue una cosa de otro planeta, no se puede explicar Maradona. Eh, Aparte, nunca un jugador recibió las faltas que recibió Maradona. Jamás a nadie le pegaron tanto. No, claro. Es un jugador que, efectivamente, yo no pongo como excusa cuando dicen, y si Ronaldo hubiera sido flaco en vez de gordo,
Y si Platini hubiera sido campeón del mundo, y si el otro no le hubiera pegado la trompada en el coso y no lo hubieran echado. No, eso forma parte de su carrera. Todo eso forma parte de su carrera. Con el único que hago una excepción es con Maradona. Si Maradona no se hubiera drogado, Dios sabe únicamente lo que pudiera haber sido. Vos fíjate. Pero bueno, yo amo a Maradona. Amo a Maradona. Hace poco fui a la casa de él en Fiorito a verla y yo me quedé ahí como embelesado. Me quedé como una hora en la puerta, ¿viste? Claro. Eh, una cosa de loco. Maradona fue una cosa de otro planeta. Lamentablemente tuvo esos excesos que le damnificaron bastante la Sí, carrera, pero así sí, pero todo era todo un monstruoso. combo, supuesto. Pero, claro. Ahora, vos fíjate lo que acabas de decir. Messi cumple 38 años, está en un estado que yo quisiera que vos mires los partidos del Inter Miami. Sí, Y fantástico. lo vas a ver ahora en la selección a partir del juego. Mirá, te cuento esto que la gente sabe poco. Pelé se retiró a los 29 años de la selección. Ujú. 29. Se retiró en el Mundial del 70. Tenía 29 años. En junio iba a cumplir los 30 en octubre. Luego, para recaudar un poco y a manera de despedida, le hicieron un partido contra Austria en el Mineirao y le hicieron un partido contra Yugoslavia en el Maracaná para que se despidiera del público. Pero eso, Sí, partido de despedida, ya era. Eh, en realidad se retiró a los 29. Y del Santos a los 33. Y Maradona no se retiró a los 29, pero todos sabemos que ya en el Sevilla ya era un Maradona sí. totalmente hacia abajo, ¿no? En Ujú. declinación. Y aparte, en esos 7 años que fueron desde los 30 a los 37, ¿sabes cuántos partidos jugó Maradona en total? No sé si jugó No llegó a 100. 45 partidos. Claro, no llegó a 50 ni a 100, no, claro. Hubo Claro, mucha un año y medio que suspensión, mucho lío. jugó 7 partidos en Newell's y así. Bueno, y después por 6, 7 meses no jugaba. Entonces, llegar a los 38 en un nivel óptimo técnicamente, bueno físicamente, es un milagro de Dios, ¿no? Ujú, claro, claro. Bueno, Jorge, para ir terminando, quiero eh, una idea tuya acerca del sorteo de Libertadores y Sudamericana. ¿Cómo ves a los equipos? ¿Cuál pensás que pinta como candidato? Está bien que falta mucho todavía para que se juegue, ¿no? Porque ahora se juega muy espaciado. Yo no sé si eso no le quita un poco también de dinámica a la cuestión. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, a River le tocó un rival más o menos accesible en octavos, pero en cuartos tendría que jugar con Palmeiras. Claro. Yo creo que el Palmeiras es el mejor equipo de Sudamérica, ¿no? Y creo, que Brasil se equivocó. Tendría que haber llevado a Abel Ferreira, el técnico del portugués del Palmeiras, a la En vez selección. de Lo Ancelotti. tenían ahí. Es Ujú. una cosa increíble lo que ha hecho ese técnico en el Palmeiras desde que llegó hace como 4 años. Lo ha puesto en las finales, ha hecho ganar Brasileirao, Estaduales, Libertadores. Es una máquina ese equipo, muy bueno. Le va a costar a River ese equipo, le va a costar. Eh, de todas maneras, River es River, es un buen equipo, aunque tiene estas ondas, ¿viste? Como le pasó con Platense, como le pasó el otro día con Universitario, que ya estaba clasificado con Universitario. Pero internacionalmente lo veo más parejito a Racing, me Mirá, parece Racing un equipo más que es como que se ha generado a sí mismo una mística internacional, ¿no? sí, sí. Y, y de que va a ganar. Vos Además fíjate, te saca de los problemas con goles, ¿no? Porque Racing tiene mucho gol. mucho gol. Y el 9 le ha salido, que es una maravilla. Realmente Una es una maravilla. maravilla. Qué bárbaro. Qué extraordinario, ¿no? Llegó y desde el primer día empezó a meter gol y todavía está igual, en el mismo ritmo de gol, ¿no? Sí, sí, Entonces yo los veo impresionante. esos dos bien. Nosotros ya no tanto. Ahora, de entrada, Racing, vamos a ver un partido lindísimo de Racing Peñarol, es un partido Sí, para mirarlo, sí, sí, ¿no? bueno. De los argentinos, Racing y River me parece que son los dos que están como para pelearla. Pero si River tiene que jugar con Palmeiras, se le puede complicar. Ahí se le puede Sí. complicar. Independiente, ¿cómo va en la Sudamericana? Independiente ha mejorado todo a nivel club, ¿no? Eh,
ha pagado las deudas, o una gran cantidad de deudas, está en un momento muy lindo el club, tiene 164.000 socios. Ujú. eh, no es Boca o River en el sentido de Boca y River tienen más de 350.000, pero para Independiente es un número importante. Tiene una hinchada tremenda, tremenda, y vos fíjate, anotate esto. Cuando juega Independiente, viste que la cámara a veces va a la tribuna y enfoca, hace un primer plano y enfoca, qué Sí, sé yo, ponele 20 personas. De esas 20, 18 son chicos. ajá, Independiente, alguien, que no sé quién habrá sido, tuvo la genial idea de hacer el colegio. Fue el primer club que tuvo colegio propio dentro del claro. estadio. Y Ujú. le da mucha importancia Independiente al colegio. Son 5.000 chicos, ¿no? Es un Sí, semillero de hinchas, no para. claro, Y claro. la cancha le quedó chica y el club ahora armó un equipo bueno. Acertaron en los últimos 3 mercados, ¿no? Acertaron con Ujú. el arquero, que es muy bueno, el 2, lo Mónaco, que es bueno, Es crack. Ese es crack. es muy bueno. Y el otro, acertaron con los dos chilenos, Loyola y Ujú. Galdame. Bastante bueno también el 10, ¿cómo se llama? Cabral. 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 Aparecieron un par de chicos como Tarsia, que sobre todo que es bueno. Millán, que puede llegar a ser un buen jugador también. Le falta un 9. Si Independiente trae el 9 ahora, puede pelear la Copa Sudamericana. Pero me refiero a que Ujú. está en un buen momento como club, ¿no? Está Sí. subiendo, está subiendo. Ujú. Pero en Así el es. fútbol, eh, caerse te puede caer, pero después para levantar te cuesta, ¿ah? Te cuesta, ¿ah? Ujú. Todo por Claro, las malas claro. compras. Ujú. Sí, Vos sí, fíjate sí, que claro que sí. el presidente hizo una conferencia de prensa, Grindetti, para anunciarle a toda la masa independentista que Independiente había terminado de pagar hasta el último centavo Ujú. del pase de este Cecilio Domínguez, que le salió nueve Uh, millones trescientos mil dólares. Para Independiente es una desgracia eso, ¿viste? Una desgracia no, muy no. grande. Le costó embargo, le costó no poder comprar jugadores, traer jugadores libres. Es decir, eso damnificó todo el panorama deportivo, ¿no? El poderío. Y bueno, ahora está muy bien Independiente y vamos a ver si le toca en octavo de final el ganador de Guaraní, con el que ya jugó, Ujú. y Universidad de Chile, uno de los dos. Yo creo que si Independiente está bien, puede pasar esa fase. Esa fase por lo menos la puede pasar. Después le tocaría Gremio, ojo, ahí ya cambia la cuestión. Sí. Y los brasileños son distintos, ¿no? No, no quiero ni pensar en eso porque, viste, y aparte son todos Sí, difíciles, sí, sí, porque vos sí, todo. fíjate, todos se frotaban la mano, ahora nos toca Platense, mirá dónde están, en el cementerio. Qué bueno, sí, 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 sí. Bueno, Jorge, te agradezco. Mirá lo que tengo acá. Forma parte de mi escenografía. Estaba mirando hoy entre todos los libros. Mira, uno de tus libros. Ese libro, Este libro es extraordinario, Fútbol de ayer y de hoy, y habla de... Siempre, hay un capítulo de los arqueros que es extraordinario, pero no lo vamos a explicar ahora porque sería muy largo, de cómo ha cambiado la pelota, del riesgo que tienen ahora los arqueros, de que es mucho más difícil ser arquero hoy que en los tiempos pasados. no, el puesto de arquero eh, es el puesto que más evolucionó en el fútbol, ¿no? Eh, eh, no es que, yo siempre trato de explicarlo, no es que los hombres arqueros de hoy sean más vivos que los arqueros de antes, no. El hombre Ujú. siempre es una especie y siempre es igual, pero hay una transferencia de conocimientos, ¿no? Eh, y además hay mucha información. Vos fíjate que antes, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando contaba Ratín, que cuando fueron al Mundial 62, dice, llegamos a Chile, íbamos a debutar contra Bulgaria y no sabíamos qué color era la camiseta de Bulgaria. Claro, claro, ¿Viste? claro, sí. Imagínate, y vos tenías de opositor a Garrincha y no sabía quién era Garrincha. Para vos Garrincha era Pintiño o Marquiño o cualquier cosa, ¿no? Y te agarraba Garrincha y te gambeteaba ida y vuelta 58 veces por partido, porque no lo Mm, conocías. Después que lo claro. conocías, empezabas a tomar tus providencias.
Y con el puesto de arquero, el tema de la información es fundamental. Y vos fíjate que yo me acuerdo, yo iba a cubrir, cuando empecé en el fútbol, iba a cubrir los entrenamientos. Y el arquero hacía 10 vueltas a la cancha y después le pateaban, ¿cómo se llama? 20 tiros, 30 tiros, no sé, 40, el técnico y los que mejor pateaban, y después se iba a duchar y se iba a la casa. Y hoy hay un entrenamiento específico que es impresionante. Yo siempre digo, entren y vean y pongan Keylor Navas, entrenamiento Ujú. específico. Y lo ves en YouTube. Y vos ves que es una cosa increíble. Cómo van a los rincones, los arqueros llegan a todas, son verdaderamente, son gatos. Y bueno, eso es el paso del tiempo. ¿Cómo se llama? Ha mejorado el puesto en un 100.000%. No obstante ello, los jugadores se las ingenian para vulnerarlos, para meterle goles. Y Y sí. inventaron la picadita. Antes no existía la picadita. Se podía Ujú. alguna vez levantar la pelota sobre la cabeza del arquero, pero no era una cosa usual. Y ahora vienen a la carrera, hacen así, ¡ping! Te la tocan abajo y gol. Y hay mil formas de hacer gol. Entonces, es una evolución constante, ¿no? Es una evolución constante. Lo que va a tener un límite es el esfuerzo físico, porque eso tiene que ver con lo humano. Va a llegar un punto en que ya por más que tengas un gran entrenamiento, una gran alimentación, un gran todo, no vas a poder seguir avanzando porque es una cosa, hay un límite Bueno, humano. pero vos fijate que los 100 metros llanos, más allá de que avanzan de a poquito, pero siempre se van superando, ¿eh? Una décima, una centésima. Claro, claro. Siempre hay Bueno, tiempo para mejorar. te mando un fuertísimo abrazo. Cuando quieras hacemos un bis. Dale, una Y, última, una última. ¿Desde cuándo ves fútbol vos? ¿Desde qué año? ¿cómo? ¿Desde qué año ves fútbol? Bueno, a ver, yo empecé a ver fútbol en la cancha Central Córdoba Rosario, empecé a caminar prácticamente en Central Córdoba, mi papá y mi mamá íbamos mis tíos, todos íbamos a ver a Central Córdoba en, en primera B al comienzo y enseguidita en primera A, porque Central Córdoba tuvo el Claro, 58 y claro, 59 en primera y claro. yo tenía 4 años y 5 años. Entonces, ahí ya lo vi. Y después, mi primer partido en la cancha de Independiente fue el 10 de noviembre del 63. Independiente 2, River 1, con 2 goles de Ajá. Mario Rodríguez y Ujú. Artime para River. Pero Bueno, bueno, era un sí, pibito, ¿no? en Yo todos digo, estos años, en en el todos estos sesenta años, y siete, en el sesenta sí, y siete empecé a ver el fútbol, ya tenía bien. 12 años. Estamos hablando de casi 60 años. En 60 años de ver fútbol, más allá de Messi, ¿no? Y si querés también de Maradona, ¿qué otros futbolistas fueron extraordinarios? Mirá, acabo de escribir una nota eh, que se llama, no, hubo un montón, hubo tantos, tantos, pero acabo de escribir una nota de un personaje muy querible para mí, que dice, si ve una bruja montada en una escoba, ¿no? Claro, Yo Verón. adoraba, pese a que yo era de Independiente, y ¿cómo se puede? El anticristo para Independiente era Estudiante de La Era Plata, estudiante, pero yo amaba claro. a Verón. Qué jugador, Dios, qué jugador Verón. Y me acordaba, relaté el gol de Verón al Palmeira, no sé si alguna vez lo viste. No, Eh, el fue una 68. cosa, sí, fue una cosa extraordinaria, comparable al gol de Maradona a los ingleses, una cosa así, Sí, 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 ¿no? sí, En la sí. misma, perdón, increíble, ahora me doy cuenta, en la misma posición, como si fuera un volante derecho, que se fuera Ujú. gambeteando así en slalom hasta el fondo del arco. Y, y ¿cómo se llama? No gambeteó más porque la cancha tiene un límite, ¿viste? Las canchas. Y si no, seguía. Pero Verón era extraordinario y además, ¿sabes? Yo siempre digo, me dicen, ¿cómo era Verón? Verón era esto. Estudiantes 2 Peñarol 0 Verón 2. Verón 2, claro. Estudiantes 3 Estudiantes 3 Racing 0 Verón 2 y Echecopar. Claro, Estudiantes 1 Manchester United 1 Verón. Verón, Era sí, una sí. cosa increíble, increíble, era un héroe. Y Ujú. aparte de la persona, tuve la suerte después de conocerlo, Verón, amaba a Verón. Pero
Esto se me ocurre porque justamente falleció hace 3, 4 Claro. días. Pero Ujú, Verón, Houseman, que fue una cosa. Yo tenía tres ídolos, Bochini, Verón y Houseman, en esa época del fútbol. Otra ujú, época, ¿no? Pero bueno, después, a nivel internacional, Gerd Müller. Gerd Müller fue un 9 sensacional. Para mí fue el mejor 9 de la historia. Gerd Müller, ah, Beckenbauer. Un tipo que mi primer mundial de verlo fue el Mundial 66, que yo lo miré con una fruición, con un apasionamiento total, y, y Argentina llevó un gran equipo al Mundial 66. sí, Pero un sí. equipazo. Roma, Perfumo y Marzolini, Ferreiro, Ratini Albrecht, eh, ¿cómo era? Gonzalito, Solari, Artimio Onega y más. No, no, de memoria te lo puedo decir. Yo me lo comía. Y vos sabés que veíamos los partidos 2 días después. Ya sabíamos el Claro. resultado, yo me había leído el comentario, todo, pero me lo esperaba a la hora del partido, porque Sí, venía el partido en una cinta metida en una lata y la traían claro. acá y Canal 7 los pasaba, ¿viste? Y, y yo ya sabía todo, quién había hecho el gol a los minutos, todo, pero igual me lo Claro, quería claro, comer. lo veías igual, claro, sí, sí. Y ahí descubrí a Bobby Charlton, jugador extraordinario, eh, a Novi Styles, un jugador extraordinario, una especie de Bilardo, pero con más condiciones que Bilardo, ¿no? Que manejaba todos los ritmos de Inglaterra. Por eso, mirá qué inteligente que era Subeldía, ¿no? Cuando van a jugar contra el Manchester United por la Intercontinental, estudiante, lo mandan a Urriola-Beitia. Lo mandaron a Urriola-Beitia un mes antes, a verlo al Manchester United. Y Urriola-Beitia vino y le dijo, hay que anular a Styles. Dijo, por ahí pasa todo. Por él pasa todo el juego del Manchester United. Y era así. Y ahí, ¿sabes lo que hicieron? Bilardo le sacó ¿cómo se llama? El lente de contacto. ¿No? Le hizo así, le sacó el lente de contacto y lo perdió el tipo y no podía seguir jugando. Pero bueno, a lo que voy, Bobby Charlton parecía que se deslizaba en patines, me encantó. Vi a Yacine, me impresionó. Beckenbauer en ese mundial y Eusebio, que era un jugador extraordinario, una verdadera pantera. Pero hubo tantos jugadores, tantos, 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 Y que Pelé, ¿no? es imposible decir. Y aparte, vos sabés que la locura mía es el fútbol. Yo miro todos los partidos. Yo me miré como si fuera un entusiasmo casi infantil el partido del Paris Ujú. Saint-Germain. Y bueno, me quedé loco porque acabo de descubrir un jugador que va a ser un monstruo del fútbol. Es el Doué, Lo bueno, sí, sí, es extraordinario. 19 años. 19 Ujú. años. Jugó como si hubiera jugado 10 Champions ya, y era la primera. Como ¿No? Mastantuono, ¿no? Mastantuono, muy bueno, sí, me gusta mucho. Aparte, yo no sé si a vos te pasa, ¿no? El que es hincha de fútbol verdadero, yo soy hincha de Independiente, pero si mañana sale un jugador en Boca, en River, a mí me Claro. apasiona que salga un gran jugador, ¿no? Lo que Este, es llamativo en este caso es que el pibe que tiene apenas 17 años, esto pasaba con Pelé en su momento, con Maradona, este pibe tiene 17 años, y el penal caliente contra Platense en el minuto Dios, 100 de juego, lo agarra y lo patea él. Es ¿y increíble, cómo ¿no? lo pateó? Sí, ¿Con qué claro, claro. seguridad? Además, ¿Con qué determinación agarró la pelota y lo fue a patear? poco No, frecuente es. tremendo. Eso, muy bueno para. Y después tiene otra. A ver, eso, el punto uno. El punto dos, cómo le pega la pelota. Cuando un jugador le pega así a la pelota, generalmente ya es un gran jugador por lo que le pega nomás, ¿no? Sí, sí, Eh, claro. yo me acuerdo un jugador que no sé si vos lo llegaste a ver, el Pocho Pianetti. eh, No, No era un jugador, ¿cómo te puedo explicar? Pocho Pianetti era un loco, por algo le decían el loco Pianetti, pero, pero tenía una patada que vos no sabés lo que era una cosa de loco. Entonces ya con eso solo llegó a primera él, ¿viste? Y jugó varios años en la primera de Boca y salió campeón. como Cerrizuela, ¿Eh? como Cerrizuela, ¿no? Que pateando tiro libre llegó a la selección. Claro, claro. Y bueno, pero lo que te digo, vi jugadores extraordinarios, vi jugadores extraordinarios. Mirá, hablando de jugadores, ya no hablemos de Messi, de Maradona.
hablemos de un jugador de Boca, que yo tenía locura con ese jugador. Eh, un petizo gordo. Una cosa de loco. Venía un centro, hacía ¡pop! Gol de cabeza. La tocaba, era una cosa que era una delicia verlo jugar. Potente. ¿Vos sabés qué jugador fue potente? Ajá. Sí. Y Marzolini, que era una de las mejores personas que tuvo el fútbol, Ujú. Silvio, él se volvía loco porque decía, este es como Bocini, como Alonso, igual, no es menos. Él discutía, ¿viste? Porque él lo veía. Era un jugador extraordinario, extraordinario. Pero bueno, un día se peleó con Armando, me lo contó. Se peleó con Armando y no te podías pelear con Armando, ¿viste? No, Armando era claro. Armando, era el dueño de Boca, que fue un presidente. Sí, notable. Si tenés tres bomboneras, las tres tienen que llamarse Alberto J. Armando. Un genio. El día que quiera te hablo de Armando. Bueno, Eh, te cuento esto último, hablando de Marzolini. Perfumo me contó una vez yo tuve la suerte de hacer una entrevista a los dos, previo a un superclásico, en una mesa de café con Perfumo y Marzolini. Mirá el lujo que me di. Y me dice Perfumo, extraordinario. no, cuando íbamos a la selección, venía todo cansado, siempre. ¿Cómo estás, Silvio? No, estoy destruido. Empezaba el partido y se transformaba, se convertía en un atleta impresionante, estaba absolutamente despierto. Era una cosa que lo transformaba, el silbato del árbitro ya lo convertía en un superhéroe cuando el tipo estaba muerto físicamente hace 10 minutos, ¿no? Pero bárbaro. Vos sabés que, aparte, nombraste a dos de las mejores personas que yo conocí en el fútbol. Roberto Perfumo, una cosa tan Un crack. extraordinaria. Bueno, vos tuviste la suerte de trabajar con Perfumo. Sí, claro, un crack total. Crack en todo sentido. No sé, ¿querés que te diga una cosa? Si me obligás, era más como observador, como persona, como conversador, que como jugador. Era sensacional, Perfumo. ¿No? Sí, 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 sensacional, sensacional. Y además eh, compartía todos sus recuerdos y todas sus vivencias. No, no tenía problemas. Si teníamos que quedar hablando 5 horas, nos quedábamos hablando 5 horas, pero no te privaba de su conocimiento. Y vos sabés que tenía un grado de honestidad insólito. Ujú. Él me dijo a mí, no sé si alguna vez te lo comentó a vos también, dice, a mí nunca me fue bien en la selección. Claro, sí, Nunca sí. me fue ¿Sabés qué me bien. decía? Me Y me decía, lo reseñó. ¿Por yo qué? miraba la convocatoria para no estar, me dijo. Vos fijate cómo eran los tiempos distintos. Él miraba la convocatoria que salía para no verse ahí, porque era degradante ir a jugar a la selección argentina. Claro. Pero aparte a él no le fue bien por una serie de razones, viste, puntuales. En el año 60 va a los Juegos Olímpicos y le toca jugar con Japón Sí. y pierde Argentina 3-2 y el 9 que después fue el presidente, lo conocí mucho, fue el presidente de la Federación Japonesa de Fútbol. El 9 le hizo los 3 goles, era el que él marcaba y queda Claro, eliminado Argentina de los Juegos Olímpicos. Le toca la eliminatoria del 69 contra Perú, él era el 2 de Argentina claro. y, Ujú. y quedamos afuera. En el año 74, él se mete el gol en contra en un partido que Houseman la estaba no rompiendo, recontra rompiendo. Yo no sé si vos te acordás. Sí. Con Y Italia. íbamos ganando 1-0 con gol de Houseman y él se mete un gol en contra terrible. ¿Viste? Y Ujú. él te lo decía, a mí me fue mal en la selección. Por eso yo cuando dicen, arman en la selección ideal de todos los tiempos, dicen Perfumo, qué se va a ponerle Filiol, Perfumo. No, Perfumo fue un fenómeno, pero no en la selección. No a la selección, claro. Sí, sí. Bueno, te cierro con esto porque me hiciste acordar ahora. Renato Cesarini fue técnico de la selección, esa que nombraste, ¿no? Que quedó afuera del Mundial 70. Y Roberto me No, contó esta no. anécdota. Adolfo Él, Pedernera fue. claro, exactamente. Él tenía, no importa el nombre, un futbolista que jugaba de creativo. Entonces, en un entrenamiento, Cesarini le dijo, mire, usted, no sé cómo explicarle lo que le tengo que explicar, así que venga conmigo. Y llevó algunos testigos, entre los que estaba Roberto. Lo llevó a dar una vuelta en el auto. Iban a 60 kilómetros por hora y le dice, ve, vamos 60, mire, usted mire para allá, ve, el árbol, la vaquita,
el portón, lo ve todo perfecto, ¿no? Sí. Ahora voy a ir a 120. A ver, ¿qué ve? Y ya no veo nada. Bueno, usted tiene que jugar al fútbol a 120 y viendo todo como si fuera a 60. Extraordinario. Ese sí era Renato, una Claro, cosa de claro. loco. Y vos sabés que yo te puedo contar una anécdota, porque vos sabés que yo fui muy amigo del Beco, ¿no? El Beco, Sí. cuando él se fue a Perú, vivió 27 años en Perú. Y un día nos hicimos muy amigos y me llamaba 2 veces por semana y estábamos 1 hora y media en el teléfono. Me llamaba para conversar, porque Sí, sí. no tenía muchos, ¿cómo se llama? Interlocutores ahí. Entonces me llamaba, me decía, ¿qué hace? ¿Cómo andás? Empezamos a hablar, ¿viste? Y me contaba todo de todo. Íbamos a los mundiales y me decía, ¿vas al mundial? Y yo creo que sí, pero no, decime, pues si vos no vas, yo no voy. Me dice, si vos no vas, yo no voy. Entonces, entonces resulta que nos hicimos amigos. Y me contó, él fue enviado especial del gráfico al partido célebre, ese de River 2 Peñarol 4 en el Claro. 66 En Chile. en Chile. Dice, imagínate, termina el partido, era un cementerio River, ¿no? Ujú. Entonces voy al vestuario a tomar la nota del vestuario, era una cosa terrible, ir al vestuario en ese momento era una cosa terrible, pero tenía que ir. Y voy y estaba el vestuario, la puerta cerrada herméticamente, nadie podía entrar. Y estaba Liberty. Liberty acá y yo acá, me dice el Beco, ¿no? Liberty era un tipo, después me lo contó el nene Sarnari, era un tipo que te decía todo, lo que te tenía que decir te lo decía en la cara, ¿viste? Marcelo, Ujú. vos no podés salir en televisión con ese gorro, ¿eh? Claro, te lo decía. No, no podés. Dice, Sarnari me contó que cuando van a debutar en el año 60, River compró 3 número 9. Dice, pero usted, y estaba Sarnari ahí y él hablando con otro y dijo, ¿usted se imagina? Compramos a Artime, compramos a fulano y a Pepillo, no sé, esa época que iban a comprar los extranjeros, ¿te acordás? Sí, Le sí. digo, uno seleccionó, el otro no tiene los papeles, el otro no sé. Mire con quién tenemos que jugar. Con Sarnari, que estaba ahí adelante. Bueno, así era Liberty, ¿no? Entonces dice, estábamos Liberty y yo, y viene Renato Cesarini. ¿Qué hacía Renato Cesarini afuera del vestuario? No sé, se habría quedado por ahí y venía. Y va a golpear la puerta y se enfrenta con Liberty. Y Liberty le dice, discúlpeme Renato, pero este partido lo perdió usted. Uf, Y, y Renato Cesarini le dijo, así le dijo, en un tono bajo, dijo, puede ser, puede ser. Hizo así, justo le abrieron la puerta del vestuario y se metió al vestuario. Pero, y ya lo que hizo Renato Cesarini, llegó a la Argentina, era un tipo con una vergüenza deportiva extraordinaria. Yo adoraba a Cesarini, tenía una vergüenza bárbara. Llegó a la Argentina, agarró un bolsito y se fue al campo. Y nadie sabía dónde estaba. Se quedó como 10 12 días en el campo. No quería ujú. volver, no quería volver. Haciendo el duelo de haber perdido la final de la Libertadores. Eso, Mirá. eso muestra una vergüenza deportiva extraordinaria. Hay una historia del Beco, y con esto cerramos, así no te robo más tiempo, que me la contó Fernando Bravo, que te la cuento para que la tengas porque es extraordinaria. En el famoso vuelo del plantel de Racing en De Colombia, que casi Medellín, se estrella, ahí iba el Beco, que era el enviado el especial del Beco, gráfico, y dice claro. que todo el mundo pensaba que se estrellaban. Y él vio Sí, en el medio del pasaje una mosca volando ahí en el avión, y la miró como diciendo, ¿y vos también vas a morir? te Genial. creo, Bueno, te creo, ¿sabes por qué? dicen que Pisuti, cuando llegaron a destino, bajó y ahí en el aeropuerto invitó a los que tomaban whisky con whisky escocés para celebrar que se habían salvado. Y ahí se comprometió a ser campeón del mundo y le ganaron a un equipo de Escocia. Fíjate vos, la final del mundo. Mirá, es increíble. Y vos sabés Es una que historia fantástica. te creo porque el Beco era súper ocurrente, muy cómico, y me contó de ese viaje. De Medellín, yo no me acuerdo si iban de Medellín a Bogotá, pero fue en Medellín. Racing jugó en Medellín ese año contra el Sí, Independiente de Medellín y claro, no se mataron porque Dios no quiso. Dice que el avión de golpe se tremendo. bajaba a 1000 metros, así,
y Sí, 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 tremendo, se tremendo. golpearon todos, terminaron todos golpeados y qué sé yo, ¿no? Terrible. No murieron porque Dios no quiso. Bueno, Jorgito, gracias por tu tiempo. Hemos recorrido grandes eventos deportivos, pasando por la actualidad y por el pasado. Así que te mando un abrazo grande. Abrazo enorme. Cuando quieras, Marcelo, para mí es un gusto. Hablar de fútbol Seguimos es como hablando. un alimento espiritual. Así es. Abrazo grande. Chao.